Hola a todos, bienvenidos al podcast del Departamento de Neuropsicología y el Neurolab de la Universidad del Valle de Guatemala. Soy la doctora Claudia García de la Cadena, directora de la Maestría en Neuropsicología Aplicada y del Neurolab. Y está con nosotros el doctor Pablo Silva. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias. A este podcast lo hemos denominado Investigación en Neurociencia y el Desarrollo de un País. ¿Por qué? Pues porque Pablo, ya el doctor Pablo, vamos a platicar sobre sus estudios doctorales. Así que, bueno, les voy a contar un poco brevemente algunos datos del doctor Silva. El doctor Silva es biólogo, ¿verdad? Sí. Estudió aquí en la Universidad del Valle y después hizo sus estudios de doctorado en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Actualmente trabaja en el Centro de Procesos Industriales y en el Departamento de Ingeniería Química, Química Industrial y Biotecnología Industrial y hace investigación en temas interesantísimos, Pablo. Bueno, yo le digo Pablo, pero es el doctor Silva, que me va a salir en este podcast, sobre ingeniería genética para usos industriales, Sí. cosas aplicadas, a pesar de que tu tesis, bueno, cosas sobre biodegradación de plásticos, biofertilizantes, temas que para los que nos gusta la naturaleza y el cuidado del planeta son vitales, como a mí. Investigación también en enfermedades neurológicas o en enfermedades más bien crónicas como la diabetes o la cirrosis y algunas cosas que vi ahí en tu currículum sobre microalgas. Pero sí. bueno, ya es muy amplio lo que vamos a platicar. Así que vamos a empezar a preguntarle al doctor Silva. ¿Por qué no nos platica así brevemente y es posible que haga preguntas en relación a tu trabajo de tesis doctoral? Sí, bueno, yo empecé la tesis doctoral trabajando con ranas. Ranas es las que utilizamos como un sistema para entender cómo se forma el sistema nervioso y esa es mi especialidad, es cómo se va desarrollando desde que es una célula hasta que ya es un organismo. Porque si nos ponemos a pensar, es uno de los procesos más fascinantes y más complicados que puede existir en biología y es el hecho de cómo saben las células a dónde ir, cómo saben en qué convertirse. Entonces, uno de mis enfoques era entender ese proceso. Utilizamos células madre de ranas y la idea es entender qué señales se necesitan para que esas células madre neurales de ranas pasen a ser neuronas, ¿verdad? Y con el principal enfoque en enfermedades de neurodesarrollo humanas y entender qué podemos hacer para poder generar terapias, ¿verdad? Okay. Eso es básicamente lo que hice. Es súper interesante, sobre todo pensando que cada vez más pensamos que los científicos básicos, como el doctor Silva, no contribuye a entender qué sucede en los procesos del neurodesarrollo. Y en realidad es muy importante, ¿verdad? Cómo se hace la migración celular, porque una neurona sabe, me voy a convertir en neurona y no en un hepatocito, es decir, ¿verdad? Una célula de nuestro hígado. Así que es muy, muy interesante, sobre todo pensando que cada vez más hay muchas enfermedades que están vinculadas con este proceso, sobre todo en países como el nuestro, en vías de desarrollo, ¿no? Exacto, y que ahora ya tenemos las técnicas para detectarlas, porque mucho tiempo estuvo ese debate, en verdad hay un boom de enfermedades neuronales, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el Alzheimer, ¿hay un alza de Alzheimer o es que ya tenemos las técnicas para detectarlo, ¿verdad? Siempre ha estado ahí, pero la calidad de vida no llegaba a los años que tenían donde se presentaba Alzheimer, por ejemplo, y no teníamos las técnicas, digamos, moleculares, de microscopía para poderlas. Y eso me hace pensar yo siempre les digo a mis estudiantes que enseño en Introducción a la Neurociencia, es la década del cerebro, ¿verdad? Con la década del cerebro se dieron muchos recursos económicos, obviamente humanos, para que entendiéramos cómo funcionaba el cerebro y pudiéramos entender muchas enfermedades, ¿no? Como dices tú, antes la gente se moría a mi edad, pero hoy por hoy sobrevivimos 50 años más, así que tenemos más posibilidades de poder identificar, ¿no? A través de esas nuevas técnicas. No, y ahora que la tecnología está tan avanzada, por ejemplo, ahora ya salió el primer atlas de dónde va cada neurona, cómo migra y en qué se convierte, cómo hace sus conexiones neuronales. Ya está el atlas en roedores, ya está el atlas en moscas, que son los modelos que se utilizan normalmente para ver neurogénesis. Y actualmente están trabajando en el de humanos. Entonces, cuando ya tengamos eso, ya podemos darle seguimiento a esta neurona en este embrión. Va a llegar a formar tal parte del cerebro, ¿verdad? Sí, ya no vamos a elucubrar, digo yo, tanto, inventar tanto o
categorizar enfermedades que no son iguales y que quizás se parecen, ¿no? Claro, que tienen un rango, ¿no? Pero terminan siendo... muchas de las cosas que hemos visto es de que sí, a pesar de que muchas de las enfermedades neurológicas producen estos como síntomas muy en común, por ejemplo, con microcefalia, por ejemplo, es una... a pesar de que son muy parecidas y físicamente se puede diagnosticar como similar, tienen una marca biológica muy distinta. Exacto. Sí. Y eso obviamente va a ser el campo más especificidad y por lo tanto vamos a poder, yo digo, ¿verdad? Como un sueño y que creo que ojalá se haga realidad de que más prontamente podamos intervenir para que pues hay tantas enfermedades tan devastadoras, ¿no? Exacto. Sí, creo que mucho de la investigación ahorita se está para poder recuperar esos síntomas. Por ejemplo, en todos los síndromes que tienen muerte neuronal. Entonces, la idea es, hemos tenido las herramientas para poderlo dar, pero el sistema de entrega no ha sido eficiente. Por ejemplo, nosotros podríamos tratar una neurodegeneración agregando células madre, porque hay dos formas de hacerlo. Agregamos más células madre o agregamos más neuronas, pero es muy difícil entregarla en el cerebro porque tendría que ser muy exactamente. ¿Cómo entras por la barrera hematoencefálica? Entra como células madre. Entonces ahora la idea es poder hacer terapias que vayan en células madre que están modificadas genéticamente para que tengan una mayor eficiencia en conversión a neuronas. O sea que, a ver, solo tal vez está muy sofisticado, pero vamos a hacerlo más suave. Quiere decir, a ver, la barrera hematoencefálica es una barrera invisible. Exacto. Que tiene nuestro cerebro que no permite que microorganismos, patógenos, virus entren, ¿no? Abiertamente como una puerta abierta. Exacto. Y las células madre, o sea, esas sí pueden entrar. Exactamente. Entonces se puede hacer una terapia más dirigida en donde cuando las células madre encuentran su nicho, reciban las señales necesarias para empezar a producir neuronas de nuevo, ¿no? El problema en este caso es que digamos, ahora ya se sabe, hace unos 10 años probablemente no se sabía y estaba en duda, que sí existe neurogénesis adulta, ¿no? Y ahora sabemos de que en el hipocampo, que es la parte de la memoria, en la parte olfativa, hay hay neurogénesis, ¿no? El problema es que es muy lenta. Entonces, una de las formas que hay que hacer es acelerarlo, modificando estas células. A ver, otro término para la gente que nos está escuchando, la famosa neurogénesis, ¿no? O sea, ¿qué es la neurogénesis? Es la formación de las neuronas, ¿no? Entonces, cuando hablas de esta neurogénesis, de que no sabemos, o sea, eso que es lo último, hace 10 años fue. Hace 10 años que se empezó a ver que mamíferos ya había. Tal vez platícanos un poquito sobre eso. ¿Qué no sabíamos? Decíamos primero no sabíamos de que había neurogénesis adulta, ¿no? Digamos, se tenía el concepto de que toda la formación de neuronas, y uno ya se quedaba con las neuronas que teníamos. Esto no es el caso. Ahora se sabe que hay la famosa poda de neuronas que permite eliminar neuronas que no se usan, pero también hay constante conversión de células madre neurales que se mantienen en la base del hipocampo para poder producir neuronas ya maduras, ¿no? Entonces, ese proceso de neuronas es bastante lento, por eso es de que nos cuesta hacer terapia con ese tipo. Solo inyectando células madre, ¿verdad? Es muy poco eficiente. Entonces, ahí tenemos que recurrir a herramientas como ingeniería genética, en donde podemos, digamos, activar genes que permitan una mayor facilidad de célula madre a neurona. A ver, o sea, ¿qué quiere decir? Hoy por hoy se hacen inyecciones de célula madre al cerebro, ¿no? Pueden ser locales, pero son muy invasivas. Eso. Y la mayoría son solamente terapias genéticas lo que se hace. Ok, tal vez para la gente que nos está escuchando, ¿podemos aclarar un poco qué significa una terapia genética? Sí, digamos, existen a varios niveles. Una terapia genética es básicamente introducir un gen que tenemos para que se exprese en mayor cantidad o introducir algo que bloquee un gen. Digamos, en enfermedades que dependen de un solo gen, si hay un gen que está, por ejemplo, no sé, se me ocurre Huntington, que son repeticiones, ¿no? Lo que hacen es la tripleta esa que se repite, y entonces dependiendo es del número de repeticiones es la cantidad. Exactamente. O la
expresión de la enfermedad. De la enfermedad, qué tan grave es, ¿no? Entonces, una terapia genética lo que busca es tratar de eliminar que se produzcan esas repeticiones anormales. Entonces, introducimos un vector o introducimos, digamos, la terapia. Hay diferentes formas de hacerlo. Hay por virus, en donde se le saca la patogenicidad y solo se mantiene la capacidad de mantener, de transmitir el ADN, digamos. Entonces, esas terapias lo que buscan es eliminar este tipo de errores, ¿verdad? El problema es que estas terapias son muy eficientes para enfermedades que dependen de un solo gen, pero tenemos enfermedades que son mucho más complejas, digamos cáncer y algún otro tipo de enfermedades neuronales, donde no depende mucho de un solo gen, sino de una cantidad de genes que suman, ¿verdad? Y ahí es donde es más difícil porque entra mi trabajo, ¿no? Donde tenemos que identificar qué está pasando para saber qué genes poder Oye, Pablo, modificar. a ver, hablaste de la enfermedad de Huntington, ¿no? La verdad es que a pesar de que es una enfermedad muy devastadora, pues tú has tenido la fortuna de trabajar con pacientes y con el equipo que hacíamos consejería genética y se hacían, pues en aquel entonces podíamos solo hacer consejería, hoy ya podemos hacer. ¿Y qué están haciendo? Terapias génicas. ¿Qué tan, porque sabemos que el gen de Huntington que produce el Huntington es el cromosoma 4, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama el gen. Bueno, Huntingtina le pusieron, sí, pero... Huntingtina es. E incluso es interesante porque ya que estamos hablando de investigación, ¿no? Sí. Fue uno de los casos más controversiales porque para poder estudiar cómo la Huntingtina contribuye con el síndrome, hubo de los primeros animales modificados genéticamente fueron un par de monitos que incluso ponen la foto en los artículos donde apagan la luz para ver que están brillantes, pero ahí entra todo el concepto ético, ¿no? ¿Qué tan? Porque digamos es una enfermedad que es neurológica que simios y monos podrían padecerla. Entonces fue criticado mucho a nivel mundial, digamos, por el hecho de que realmente valía la pena modificar estos simios y aprender algo nuevo, o solamente lo hicieron como forma de modificar un organismo, ¿no? Claro. Entonces toda la parte ética estuvo controversial ahí. Controversial. Y que cada vez tenemos que aprender. Hoy también tenemos una invitada que vamos a hablar sobre ética y animales, ¿verdad? La importancia de ese concepto. Pero ya para cerrar, porque, bueno, te quiero invitar para otro capítulo, pero, si podemos hacer una conclusión, doctor Pablo, es que, ¿cómo ha contribuido la biología molecular? ¿Cómo ha contribuido a todo lo que tiene que ver con neurociencia y enfermedades? ¿Qué pudieras concluir? Yo creo que es sumamente importante que empecemos a trabajar en forma multidisciplinaria e interdisciplinaria, porque en el caso de pacientes humanos yo lo veo como que es en reversa, ¿no? Donde vemos la enfermedad primero y luego nos preguntamos qué está pasando y es donde entramos nosotros a identificar variantes genéticas, pero ahora se sabe de que digamos una enfermedad no solo depende de qué tengamos en los genes, sino cómo se regulan, cómo se expresan, si producen proteína o no producen proteína, y la famosa epigenética, que ahora es una forma de modificación del ADN sin mutaciones, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, entender todo eso es importante para dar un mejor, digamos, estilo de vida y eventualmente venir con terapias para enfermedades que no tenemos. Sí. La verdad es que en este capítulo vimos algunos componentes, esperemos que no los hayamos agobiado con tanta información técnica, pero vimos algunas cosas que tienen que ver con la neurociencia y cosas aplicadas. Por eso le pusimos desarrollo de un país, porque obviamente tener al doctor Silva acá, ¿verdad? Es importante para el país, para el desarrollo y para la nueva neurociencia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Nos vemos.